Espíritu Santo. Dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Verso 2, léalo por favor. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Versículo número 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Verso 6. Todos el verso 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias nuevamente por tus misericordias otorgadas en este tiempo. Permítenos ahora que vamos a poner, oh Dios, nuestras vidas delante de ti, en tu presencia por medio de esta enseñanza. Permítenos, oh Dios, encontrar también para nuestro espíritu, mi Dios amado, el alimento que nuestro ser necesita. Tú eres conocedor, oh Dios, que así como nuestro cuerpo necesita el alimento terrenal, físico, para poder sustentarse, para poder mantenerse, también de la misma manera, oh Dios, mi alma necesita tu palabra, tu presencia en mi corazón. Es por eso que te imploro en esta noche que tú vengas, oh Dios, con tu poder, con tu espíritu y ministres mi vida. Que sea la palabra tuya, oh Dios, la que pueda dar vida a mi espíritu. Háblame, oh Dios, conforme a mis necesidades espirituales. Y ayúdame también, oh Dios, con aquellas tareas, Padre, que tú sabes que yo debo de emprender en esta vida. Y que de esa manera todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu pueda ser grandemente enriquecido. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 23. Hemos dado lectura a los primeros 7 versículos en el cual se narra una nueva, diríamos, faceta en la vida de David, como aquel líder que ahora sí sobre sus hombros reposaba. Una responsabilidad de manera inicial de guiar a cerca de ¿cuántos hombres? ¿Cuántos? 400 hombres. Eso lo vamos a ver a manera también de resumen. Ahora bien, recordemos los antecedentes anteriores, solamente como una breve introducción. Usted recuerda que en la ciudad de Nod, un sacerdote fue eliminado juntamente con todos los demás y aún los habitantes de la ciudad. ¿Cómo se llamaba ese sacerdote? ¿Ah? ¿Cómo? Elimelech. Sí, este hombre fue eliminado por orden de ¿quién? Por orden del rey Saúl. Un hombre extranjero llevó a cabo, diríamos así, esta venganza que el rey no la pudo aplicar con mano propia. La Biblia dice que un extranjero moabita llamado Doeg fue el encargado de darle muerte, al sacerdote y a todos los sacerdotes que se encontraban en la región de Nod. Así también se allegaron a la ciudad y mataron, dice la Biblia, aún a los niños de pecho. No dejaron absolutamente a nadie con vida en aquella región.
solo un hombre sí logró escapar. La Biblia menciona dentro de ese escape en el capítulo 22 también, sí, que un hombre llegó a escapar llamado Abiatar, sí, el cual era descendiente también de los sacerdotes, y oyendo que David se encontraba de huida, le dio alcance y se juntó con David. Mi querido hermano, todo esto sí ocurrió y gran mortandad se llevó a cabo en medio, sí, en este caso de la nación de Israel. Penosamente, esta guerra o esta matanza no fue por mano de los extranjeros ni los enemigos de Israel, sino por la misma mano del rey, porque él pensaba que el sacerdote Ahimelech había cometido traición dándole ayuda a David cuando éste sí huía, ya que se enteró por medio de Doeg que el sacerdote le había provisto no solamente de una espada, sino también del alimento para sostenerlo. Y aún como una artimaña de mentira por parte de Doeg, se le dijo también al rey de que Ahimelech, el sacerdote, había consultado aún inclusive a Dios, sí, para saber qué tenía que hacer David. Pero eso era falso. Ahora bien, cuando vamos a la escritura en el capítulo número 23, y ahora vamos a concentrarnos en el estudio en esta sí preciosa noche, dice la Biblia, dieron aviso ¿a quién? A David. Algo curioso dentro de este suceso. David no era rey. David tampoco ya pertenecía al ejército, sí, de Saúl. David era un hombre que era considerado como en este caso, un exiliado por consecuencia de la orden de Saúl, la cual había ya regado a esas alturas la noticia de que si David se lo buscaba para matarlo. Mas, sin embargo, algo sale a relucir. Saúl como rey no estaba cumpliendo sus funciones. ¿Cuáles? Entre muchas de ellas eran esas: el dar protección a todas las ciudades de Israel. Ahora, la Biblia menciona de que la ciudad que estaba en aprietos era una ciudad muy particular. La Biblia la menciona con el nombre de Keilah. Acompáñeme por favor al versículo número 1. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keilah y roban, dice ahí, las eras, hablando en sí de los sembrados que habían en las partes exteriores de dicha ciudad. ¿De dónde salió esta ciudad y cómo así esta ciudad con un nombre tan particular pertenecía a la nación judía? Bueno, vayamos por favor a la escritura y veamos un precedente bíblico. En el libro de Josué, ¿sí? Vayamos por favor al 6º libro de la Biblia, libro de Josué, en el capítulo número 15, veamos qué nos dice el Señor. Libro de Josué, capítulo número 15. Vamos a leer varios versículos de ese mismo capítulo. ¿Ya lo encontró? Sí, leo primeramente el verso número 20 y 21, como para poder entender el contexto de esta referencia de la ciudad de Keilah. Dice el Señor, verso 20 de Josué capítulo 15. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y vamos rescatando de ahí esta primera parte. ¿De qué tribu se está hablando? De la tribu de Judá. ¿Sí? Versículo número 20. Y fueron, dice el verso 21, y fueron las ciudades de las tribus, dice ahí, de los hijos de Judá, en el extremo sur. ¿Dónde queda ubicada? Al sur, sí, de la nación de Israel. Haciendo, dice ahí, hacia la frontera de Edom. Y ahí comienza a enumerar
la cantidad de ciudades. Es de entender que estas ciudades de manera inicial no le pertenecían a Israel, ni mucho menos a Judá. Todas estas ciudades eran ciudades cananeas, pero que fueron conquistadas por, en este caso sí, por Josué y por los ejércitos. Ahora, si me salto por favor ese gran listado que usted ve sí, en los versículos subsiguientes y llega al versículo 44, ahí aparecerá la ciudad de la cual hoy estamos analizando en Samuel capítulo 23. ¿Qué menciona ahí? Keila, Aksik y Maresa, 9 ciudades juntamente, dice ahí, con sus aldeas. Entonces, mi amado hermano, ya ubicamos prácticamente en la Biblia donde sí estaba situado la ciudad de Keila. Si queremos ver en este caso un mapa de manera ya un poquito más panorámico, ¿cuántos recuerdan? ¿Me acompañan? Gracias. Sí, ¿cuántos recuerdan el lugar donde se refugió David cuando huía de la ciudad también de Nod, al enterarse de que en este caso lo habían visto dentro de la misma? Doeg lo había analizado, lo había visto y él sabía que el rey habría de perseguirlo. Sí, mi amado hermano, él va y se refugia en una cueva en un lugar llamado Adulán. ¿Se recuerda, mi querido hermano, qué significaba Adulán? Cueva de refugio, ¿sí? Mi querido hermano, de Adulán, ¿sí? Luego el Señor, ¿sí? Le dice a este hombre, ¿sí? Que descienda, que salga de ahí, ¿sí? Él también se había ido a refugiar. ¿A dónde se había ido a refugiar luego de la cueva de Adulán, David? ¿A dónde descendió David? Tratando de huir de Saúl. Se fue a Filistea. Pero ahí se hizo pasar, ¿por qué? Por un hombre loco. Y el Señor ahí lo redarguye también y sale de ese lugar. Y por último, ahora David se encuentra así prácticamente en los alrededores de Keila. Keila, mi querido hermano, ¿a qué tribu pertenecía? A la tribu de Judá en la parte sur. Pero propiamente David no estaba dentro de la ciudad de Keila. Él se había quedado en los bosques de dicha ciudad. Cuando vamos, por favor, acompáñeme a la Biblia, porque la Escritura tiene las referencias, para nosotros. Acompáñeme, por favor, al primer libro de Samuel, pero en el capítulo 22. Veamos qué nos dice la Escritura. Versículo número 5. Mira lo que el Señor ahí nos declara. ¿Ya lo encontró? Pero el profeta Gad, primera de Samuel 22, verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte o en esta ciudad fortificada, que vendría a ser lo mismo. Anda y vete a tierra de Judá. Y David, dice ahí, se fue y vino al bosque. ¿A qué bosque vino? Al bosque de Ared. Diríamos que de la ciudad de Keila al norte como tal. Ahí se quedó. Ahora, ¿qué significa este término Ared? Significa grabado o también maleza. Eso significa el término, o la palabrita del bosque, Ared. Significa grabado o maleza. Este bosque quedaba exactamente a 11 kilómetros, de acuerdo, a la geografía de la ubicación de este punto, a 11 kilómetros, en este caso de la ciudad de Hebrón, o del monte Hebrón. Mi amado hermano, David se encuentra refugiado en un bosque de manera inicial. ¿Por qué se fue allá a refugiar? Porque un bosque le daría a él la seguridad, por lo menos para poder esconderse y sustentarse. Se sobreentiende que en un bosque también hay vegetación, hay también, diríamos así, animales, y se puede cazar. Ahí él se encontraba refugiado con 400 exiliados, a la misma, diríamos, altura de él. Él, mi amado hermano, no es que los había ido a buscar a estos 400 hombres. Cuando se enteraron que David estaba huyendo, estos buscaron a David y se allegaron en masa a David. Y la Biblia menciona que David fue hecho líderes de ellos. Gracias a Dios lo nombraron líder de todos estos hombres, porque si no, bien hubieran tomado, en un momento de apuro, de locura, hubieran tomado sus propias decisiones y eso hubiese sido un rebulún en el momento, del capítulo 23. Ahora,
Retomemos, por favor, el capítulo de estudio, sí, versículo número 1. Recuerde, a David le dieron aviso diciendo que los filisteos combatían a Keila y dentro de esa, diríamos, ataque, ¿qué hacían estos filisteos? Robaban las eras o los lugares de sembrado, es decir, los desproveían, sí, de sus alimentos. Mi amado hermano, vuelvo y repito, el pueblo no buscó a su rey para que les brindara protección. Fue y buscó ayuda ¿en quién? En David. Ahora, ¿qué tenía David que hacer con los problemas de los demás? Absolutamente nada. Mas, sin embargo, cuando hay carga de Dios en el corazón, mi amado hermano, uno asume labores y responsabilidades sin, en este caso, sí, sin aún tenerlas. Y eso es un primer principio espiritual que sería muy válido rescatar en esta noche. ¿Qué tan interesado tú estás por los problemas de los demás? ¿Qué tan inmiscuido estás cuando te enteras de algo que está afectando a alguien? ¿Eres de los que te involucra o de los que dicen, como no es conmigo, allá? ¿Verdad que a veces ese desinterés ha marcado, en este caso a nuestra generación, que a nadie le importa la vida de nadie, siempre y cuando no sea que la necesidad golpee a la puerta de tu casa? Usted no ha visto a veces en programas de televisión, ¿qué digo programas? En los noticieros, sí, matan como a 20 en la casa de al lado y le pregunta al vecino de al lado, oiga, ¿qué pasó? No sé, yo no vi nada, no escuché nada. ¿Sí? Todo sucedió al lado de él, pero él está, en este caso, totalmente ausente. Simplemente porque no le interesan los problemas de los demás. Mi amado hermano, a un cristiano sí le debe de interesar, sí, los problemas de los demás. No digo la vida ajena, cuidado, me malinterpreta. No digo con esto que vaya a meterse en la vida de los demás. Pero si usted puede hacer algo por su prójimo, debe de asumir la carga que Dios le ha puesto a usted en su corazón. Amén, ¿sí me está entendiendo? Sí, mi querido hermano, es necesario, sí, en más de una oportunidad, demostrar interés por la gente. De hecho, si Dios no hubiese mostrado interés por usted, usted hoy no estuviera aquí. Si usted, mi amado hermano, sí, no hubiese sido visitado por alguien que lo vio sufriendo, que lo vio en malestar, que lo vio caído y le dijo, varón o varona, levántese que Dios lo ama y Dios lo quiere ayudar, hoy usted no estuviera aquí en esta noche. Alguien movido a misericordia se interesó por un problema que no era suyo. Sí, un problema ajeno, el suyo, mi querido hermano. Y es por medio de ese interés que alguien despertó en usted esa hambre de Dios y dijo, es verdad, lléveme, yo lo espero a tal hora, pero no me deje así como estoy. Amén. Recuerda que esa misma labor Dios la hace cada día en su vida. David no era el encargado de tomar a su cargo esta responsabilidad. Él no era ya el general o uno de los principales generales del rey Saúl. David era, vuelvo y repito, alguien que huía para poder poner su propia vida a buen recaudo. Mas, sin embargo, frente a la necesidad, este hombre asumió esa carga. Ese hombre asumió que era su responsabilidad dar auxilio a quien lo necesita. Mi amado hermano, porque así cumplimos la ley también de Cristo Jesús. Si solamente ayudáramos a los que nos ayudan, la Biblia bien nos enseña qué de grande o qué mérito estamos haciendo. Ninguno. Más bien lo loable es cuando prestamos atención y ayuda y socorro a quienes no nos pudieran llegar a pagar más adelante. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, pues en el versículo número 1, ellos le dieron, dice, aviso que Keila estaba siendo atacada por los filisteos. Ahora, ¿qué significa el término o el nombre Keila? Significa fortaleza y cercado. Hay otros que dicen amurallado. Sí, de hecho, la ciudad de Keila era una ciudad similar a la de Jericó. ¿Sí? La ciudad de Keila era una ciudad similar, sí, a la ciudad de Jericó. Una ciudad completamente amurallada. ¿Por qué? ¿Dónde quedaba con límite la ciudad de Keila? Quedaba al sur, en hecho.
la tribu de Judá. Pero ella misma, ¿con qué otra nación colindaba? Con Edom. Una ciudad extranjera, pagana, que por cierto, sí, al estar a los extremos de las fronteras, ellos buscaban, sí, mayor cobertura y protección, porque estaban también expuestas a ser atacadas por sus enemigos. Ahora bien, ¿qué sucede? Versículo número 2. Y este es un texto que vamos a concentrarnos en esta, sí, preciosa noche. Léalo, por favor. ¿Qué hizo David cuando le dijeron, oye, tus vecinos están en problemas? ¿Qué hizo David? Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ahora, ¿qué podríamos aprender de este verso? Entendamos primeramente esto. Recuerde lo que ya hemos hablado. Sí, David no estaba obligado a nada con Keila. No tenía compromiso de librar a Keila, ni siquiera de meter su mano en esa ciudad, pero lo hizo. Y encontró luego de esa decisión personal, porque recuerda, ¿qué es lo que hace David cuando asume él la carga? Ir a consultar ¿a quién? A Jehová. Mi amado hermano, si algo, estos primeros versículos del capítulo 23, si algo nos quiere enseñar en esta noche, es que un hombre de Dios debe de estar constantemente consultando, o en este caso, recibiendo de Dios su dirección. Una vida, mi amado hermano, de alguien que se dice ser cristiano, no puede ser una vida, diríamos así, de manera personal, suficiente, autosuficiente para poder hacer sus cosas. Dentro de la vida cristiana ya no somos autosuficientes. Debemos de ser completamente, dependientes de Dios para todo en la vida. Y estos primeros versículos demuestran, mi querido hermano, la permanente búsqueda de este hombre para buscar en Dios de su dirección. Ahora, hay muchas formas de consultar a Jehová, y una de ellas es de manera directa. Si usted va a la Biblia, vamos a verlo por medio de los ejemplos, porque siempre la palabra de Dios, nos ilustra también sus enseñanzas. Acompáñeme primeramente, a manera de ejemplo, vamos al libro de Génesis. Acompáñenme al primer libro de la Biblia. En el capítulo número 25, en el libro del Génesis, capítulo número 25. ¿Lo tiene? Aquí hay un texto muy conocido, de hecho. Verso número 19 al 22. Quiero llegar al 22, pero la referencia está desde el 19. ¿Sí? En ese texto, mi amado hermano, se va a hablar acerca de un nacimiento por doble, diríamos, bendición. Por doble bendición. Dice el Señor, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer ¿a quién? A Rebeca, hija de Betuel, arameo. ¿De qué región? Padán Aram. Hermana de Labán, el cual era, ¿de qué región? Arameo. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, la cual era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió, dice la Biblia, Rebeca su mujer. Ahora, verso 22, y aquí quiero llegar. Dice, y los hijos, hablando de los que estaban en el vientre de ¿quién? De Rebeca. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Y qué dijo Rebeca? Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar ¿a quién? A Jehová. Mi amado hermano, en ese entonces primeramente no había la palabra de Dios. Por escrito no existía. En los tiempos de Abraham, la palabra de Dios no existía por escrito.
No habían tampoco intermediarios que pudieran llevarle a los hombres un mensaje por medio de profecía, a quienes le habrían de consultar. Si alguien en aquel entonces necesitaba la dirección de Dios, iba directamente a doblar rodilla y que Dios le hablara al corazón. Y claro, Dios lo podía hacer por medio de manera directa o también de manera indirecta. Cuando hablo directa, simplemente escuchar su voz. Y cuando hablo de manera indirecta, por medio de sueño o también de alguna visión. Eran los mecanismos que Dios había, de manera inicial, implementado para poder orientar a sus hijos o a los que le buscaran. Mi amado hermano, esta es una de las diversas formas de poder, en este caso, consultar a Jehová. La oración es la manera esencial. Bíblicamente la oración siempre ha sido la vía de comunicación que tiene el hombre para con su Dios. Así como para que usted pueda, en este caso, aprender otro idioma, usted necesita, la lengua, el lenguaje para poderlo, en este caso, viabilizar, para poder aprender, para poder ser oído por Dios, solamente existe un medio, de manera esencial y primordial. Y ese primer paso es la oración. La oración, mi amado hermano, es la ruta más indicada para usted poder consultar a Dios. No puede usted decir en la actualidad, hermano, yo quiero buscar de Dios, quiero buscar su dirección, pero no encuentro la forma, no encuentro la vía. Estoy buscando a alguien que me la enseñe, a alguien que me lo diga. Mi amado hermano, deje de buscar, doble rodilla y comience a clamar por su problema y Dios le va a indicar qué es lo que usted tiene que hacer. No ande tan perdido como tratando de buscar en un desierto con una brújula un tesoro. Mi amado hermano, el tesoro está al alcance de su mano y la primera ruta para poder hacerlo es doblando sus rodillas. Ahora, ¿qué tan confiado, qué tan identificado está usted con la oración? Eso es otra cosa. ¿A cuántos les gusta orar? ¿A cuántos les gusta buscar el rostro de Dios en oración? Hay quienes el simple hecho de escuchar esta palabrita, la dicen, otra vez, está tan trillado esto. Cada vez que se le habla de oración, a unos que la hacen hasta mueca. ¿Y qué va a haber luego del culto? Oración, yo no voy. No le dan el valor, no le dan en este caso la prioridad. Mi amado hermano, como me suele decir a veces mi papá y tenemos ciertos conflictos ahí. ¿Qué es más importante? Él me dice, ¿la palabra o la oración? Si yo le respondo a la oración, me manda a volar. Si le digo solamente la palabra, me dice, eso es. Mi amado hermano, ambas cosas deben de ir de la mano. La oración, diría yo, es como la mantequilla para el pan. Entra de una manera mucho más agradable cuando usted lo tiene en la boca. Mi amado hermano, la oración es la esencia, diríamos así, de la vía para poder consultar a Dios en cualquier área, en cualquier aspecto de tu vida. Pero tú tienes que hacer de la vida de oración, que es la comunicación, un hábito en tu vida cristiana. No pretendas delegar la vía de la comunicación a un tercero. Hazlo, mi amado hermano, porque ya tenemos un intermediario a quien acudir, a Cristo Jesús. El único, dice verdad la Escritura, intermediario entre Dios y los hombres. Mi querido hermano, esta es una de las vías, pero también existían otras formas de comunicarse, para con Dios y poder recibir orientación divina. Acompáñame ahora, por favor, a Éxodo capítulo 18. Veamos otra vía alterna para poder consultar a Dios. Libro del Éxodo, el segundo libro de la Escritura. Capítulo número 18. Estoy hablando simplemente de estas directrices que las marca la ley en este caso. Éxodo capítulo 18. ¿Lo tiene? Lea por favor conmigo verso 13. Quiero llegar al 15. Éxodo capítulo 18, verso 13 al 15. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés, ¿a qué cosa?
a juzgar al pueblo, es decir, a poder dirimir entre su pueblo por sus problemas. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, es decir, todo el día. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Verso 15, léalo. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Esta es otra vía para poder recibir dirección de Dios. Buscar gente de Dios para poder recibir un mensaje de Dios. Mi amado hermano, y dentro de esta vía, diríamos así, se lo puede hacer a través, bueno, en la actualidad, mucha gente busca al pastor para recibir dirección. Mucha gente suele venir y decir: pastor, tengo este problema y no sé qué hacer. Y ahí le cuenta el problema y tratan ellos de buscar ¿qué cosa a su problema? Una solución. ¿Por intermedio de quién? De un hombre de Dios aquí en esta tierra. Hay quienes podrían hacer lo mismo, no solamente buscando al pastor, buscando a un hermano en la fe que sepan que tiene una buena reputación de ser un hijo o una hija de Dios también. Sí, mi amado hermano, y no digo que está mal, está bien buscar instrumentos que Dios levante para buscar dirección. Mi amado hermano, mas sin embargo, si se lo puede obviar, mejor. No hay cosa, diríamos, mucho más rica en Dios que hacerlo de manera directa. Yo le pregunto, si usted estuviera buscando empleo, ¿sí?, y conociera al gerente de la empresa, pregunto, ¿a quién le pide el favor? ¿Al conserje o directamente al gerente? Claro, ¿por qué causa? Porque lo conoce. ¿Cuántos conocen a Cristo? Vaya directo. Amén. Vaya directo. Sí, no le digo que no busque, sí, dirección en esta tierra. Puede hacerlo. Pero si lo puede hacer directamente con el dueño, vaya donde el dueño. Es mejor. Y de esa manera usted, mi querido hermano, también aprenderá a ser responsable con sus obligaciones espirituales. ¿Sí me está entendiendo? Porque hay gente que también hace todo lo opuesto. Va donde alguien, si sea hermano, pastor o lo que sea, le da, si le cuenta el problema, ahí en ese momento hace, diríamos, toda la situación se la pragmatiza y luego de eso se va, se olvida y la persona que le escuchó se quedó con toda la carga. Esa persona quedó orando, quedó clamando, queda hasta ayunando, mientras que la otra persona que tiene el problema ni siquiera se acuerda del mismo. Y de esa manera se hace, mi amado hermano, una persona irresponsable con sus obligaciones espirituales. Usted no puede delegar sus oraciones a un tercero. Tiene que asumirlas, con su propia responsabilidad. Usted tiene un problema, mi amado hermano, sea usted el que clame. Usted tiene una carga, sea usted, mi querido hermano, quien debe depositarla delante de la presencia de Dios. Ahora bien, resumiendo, mi querido hermano, todo esto, el pueblo, en el capítulo número 23, si volvemos al texto inicial de estudio, viene a un hombre llamado David. David, ¿qué es lo que hace? Consulta a Jehová por su parte. Excelente. Versículo número 2. David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra. ¿A qué ciudad? ¿Cuál es la que estaba en riesgo? Keila. Ahora, ¿cómo o por medio de quién consultó David a Jehová? El versículo número 6 tiene la respuesta. Adelántese un poquito, porque ahí se va a ver un ingrediente adicional. ¿Ya lo encontró? Del mismo capítulo 23. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de quién? De Ahimelech. ¿Quién era Ahimelech? El sacerdote que lo habían matado. ¿Quién lo mató? Doeg. Huyó siguiendo a David. ¿Hasta dónde? Hasta Keila. Y dice ahí, pero cuando descendió o cuando buscó a David, ¿cómo lo hizo?
dice, descendió con el efod en su mano. Ahora, ¿qué intenta enseñar la palabra cuando da esta característica particular? Que descendió a David con el efod en su mano. ¿Cuántos recuerdan el término efod? ¿Cuántos estuvieron en las enseñanzas del libro del Éxodo? ¿Qué cosa era el efod? Sino otra cosa más que la vestimenta de ¿quién? Del sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote usaba efod de lino. Los otros sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, usaban simplemente el manto de lino. Pero el sumo sacerdote usaba el efod. En el efod se guardaba en el interior, en una bolsita, unos elementos conocidos como el urín y el tumín, que eran herramientas que Dios había proporcionado ¿a quién? Al sacerdote para poder consultar a Jehová. Mi amado, en la Biblia nada está escrito al azar. Muchos podrían leer el verso 6 y decir, ¿y qué tiene que ver este pasaje bíblico con el acontecimiento que está circundando en la vida de David? Mi amado hermano, por medio de este hombre llamado Abiatar, sí, David comienza a consultar ¿a quién? A Jehová. Es decir, que Dios comienza a revelar su voluntad, su dirección, utilizando un instrumento, a un hombre llamado Abiatar. Cuando vamos, mi amado hermano, pues al versículo número 3, David ahora consulta a Jehová y Dios le responde que vaya y libre a esa ciudad. Verso número 3. Pero algo había sucedido. Versículo número 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá, porque recuerda que ya estaban ahí, estamos, ¿cómo estaban ahí ellos? Estaban con miedo. ¿Por qué? ¿Por qué estaban con miedo? Vamos a Samuel, capítulo 22, verso 1 al 2. Ahí está la respuesta. ¿Lo tiene? Dice el Señor, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Ya usted ya la conoce. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿A dónde? A esa cueva. Verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, ¿por qué tenían miedo estos 400 hombres? ¿Por qué? ¿Qué tenían en su corazón estos 400 hombres? Lea por favor conmigo nuevamente el verso 2, en la parte final. Eran personas primeramente que estaban endeudadas. Pregunto, ¿cómo te pone a ti la deuda? ¿Cómo te pone en el corazón la deuda? ¿Te pone feliz cuando te están llegando las facturas y tú no puedes pagar? ¿O cuando te estás haciendo negar cuando va el cobrador y le dices a tu hijo, dile que no estoy? Puedes dormir tranquilo cuando estás ahogado en las deudas hasta la coronilla, que no tienes qué más empeñar o qué más vender. Mi querido hermano, es terrible la situación. Eso puede provocar una crisis aún en el interior del hombre. Mucha gente por deudas hasta se quiere quitar la vida. ¿Verdad? Mi amado hermano, esta situación obviamente conllevaba temor dentro de los hombres. Y no solamente eso. Estos hombres, de acuerdo al versículo número 2 del capítulo 22 de Samuel, dice que también se encontraban de qué manera, no solamente endeudados, también estaban afligidos, dice en su primera parte.
aflicción, mi amado hermano. Ahora, ¿de qué naturaleza habrá sido la aflicción? Solamente Dios lo podría saber. Muchos afligidos, mi amado hermano, porque lo habían perdido todo. Recuerda que estos exiliados que se identificaron con David, en la gran mayoría habían sido por las deudas. Y estos, al no querer ser vendidos por el rey y por sus acreedores, prefirieron irse para salvar su vida. Lo habían perdido absolutamente todo. A muchos habían perdido, sí, sus casas, habían perdido su familia. Recuerda que los que se unieron a David fueron 400 hombres y la gran mayoría de ellos con familia. Pero con una gravedad, que quienes se unieron a David fueron los varones. Las esposas, los hijos, los primos y toda la otra familia quedaron regadas por todos lados. Y eso trae aflicción. Eso trae, mi amado hermano, como lo narra ya en la parte final del versículo número 2, capítulo 22, también trae amargura de espíritu, que no es otra cosa más que la impotencia de saber que tengo el problema, pero al mismo tiempo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Cuántos se sienten así? ¿O cuántos se han sentido así? Hermano, tengo este problema y no sé qué hacer. ¿Verdad? Mi querido hermano, esos fueron, diríamos, los acompañantes de David. Ese era el gran ejército de David. No que David quisiese un ejército, no que David hubiese publicado en el periódico, se necesita. No. La gente simplemente lo vio y dijo, sí, está igual que nosotros, pero con una situación, sí, algo especial. Pero sabe pelear. Recuerda que a David hasta se le había promulgado, sí, un precioso cántico en honor de sus victorias. ¿Qué cantaban las hijas de Israel? A Saúl sus 1000, pero a David sus 10.000. Ese era el coro solamente de la gran alabanza que se le había promulgado delante del pueblo. Y cuando escucharon David está huyendo, dijeron, vayamos donde él. Por lo menos él sabrá qué hacer, mi amado hermano. Y David no sabía qué hacer. Recuerda que justamente por su desatino se va a meter en Filistea y le va mal, pero Dios lo libra. Ahora bien, cuando retomamos por favor Samuel capítulo 23, mi amado hermano, dice la escritura que los que estaban con David, sí, en vez de darle porra, en vez de darle aliento y ánimo, como suele ser muchas veces en el pueblo de Dios también, le dijeron, he aquí nosotros que estamos aquí contigo en Judá, estamos con miedo. ¿Miedo de qué? De perder su vida. Verso 3. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ya de por sí tenían un enemigo interno. ¿Quién? Todos tenían un enemigo interno. ¿Quién? ¿Ah? No, interno en la ciudad. ¿Quién? Un enemigo interno. ¿Quién ya los estaba buscando? Saúl. ¿Usted cree que Saúl, mire que Saúl ya se había enterado que David tenía gente que estaba a su alrededor? Usted recuerda los primeros versículos del capítulo 22. Ahí justamente es Saúl quien le dice a los suyos, a su ejército, ¿quién está a favor de este hijo de Isaí? ¿Sí se recuerda? Les hace ver, sí, que David ahora era el enemigo público, él y los que con él estaban. Recuerda que mató a los sacerdotes simplemente porque le dieron, sí, pan a David. ¿Cuánto más no les haría daño también y les causara la muerte a los que con él estaban, a los 400? Mi amado hermano, y los soldados le dicen, o los acompañantes de David le dicen, pero si ya ahora tenemos miedo estando en este bosque contigo, ¿cuánto más si ahora vamos contra un enemigo, sí, de Israel, conocido como los filisteos? Versículo número 3. He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos, dice ahí, ¿a dónde? A Keila contra el ejército de los filisteos. Y esto, mi amado hermano, preocupó ¿a quién? A David. David ya había consultado, pero ojo, había consultado a Dios por él. No es que David claudica, pero David de manera inicial va y consulta a Dios por él. Y él le dice, ¿iré o no iré a pelear o a libertar a mi pueblo del ataque filisteo? Y Dios, que le había dicho, anda y líbralos. ¿Verdad que sí? Pero
ahora diríamos así, en la ya decisión inicial tomada, viene el ejército, vienen los acompañantes de David y le dicen, y nosotros estamos en esto. Porque si estamos en esto, David recuerda, nosotros nos están temblando las rodillas. Como cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios y está con el ánimo, está con el deseo y el fervor del corazón y está decidido porque inclusive buscando de Dios y orando, Dios le ha dicho, anda y predica mi palabra. Y cuando él ya coge la Biblia y sale por la mañana y viene a la iglesia, se encuentra con otro grupo de hermanos que le dicen, hermanones, vamos a predicar. Y dice, no, yo no voy, hermano, vaya usted solo. Y si quieres que te acompañemos, sí, ve a ver qué vas a hacer con nosotros, porque nosotros no vamos a abrir nuestra boca para nada. Vamos a estar haciéndote sombra nomás. Y David se preocupa. Y David consulta a Jehová, ya no por él, sino por ¿quiénes? Por los que estaban con él, los 400. ¿Por qué, mi amado hermano? Bueno, les faltaba palabra. Seguro que sí, como a muchos también en la iglesia, que les falta escuchar algo de Dios para que puedan despertar y confiar en el Señor. Isaías capítulo 40, acompáñeme por favor. Bien dice la palabra de Dios que es ella la que produce fe cuando oímos, sí, su voz. Isaías capítulo 40. ¿Lo encontró? Verso número 28 en adelante. Dios hablándole al pueblo por medio de su profeta les dice, ¿ya lo encontró? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y mira, no desfallece, es decir, que a él sí, no se le acaban las fuerzas, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29, léalo por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Verso 31, léelo conmigo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan a quién. Mi amado hermano, obviamente que los otros 400 acompañantes de David no tenían la seguridad ni la fe depositada en el Dios de David. Amén. Pero el que confía en Jehová está tranquilo. Mi amado hermano, pregunto, cuando David le dice a Dios, Señor, iré contra los filisteos a librarlos, pregunto, ¿usted cree que David tenía en su mente, sí, él tenía el pensamiento de decir, con estos 400 los voy a hacer pedazos a mis enemigos? ¿Usted cree que él te estaba pensando eso? Si al ver a este grupo que estaba, bueno, aquí se los ve bonito, a los que ve, los veía unos que todavía estaban lagrimeando. Recuerda que estos 400, ¿qué características tenían? ¿Eran qué cosa? Amargados, de espíritu. ¿Qué más eran? Endeudados. ¿Y qué otra cosa más? Y afligidos. ¿Usted ha visto hermanos así en la iglesia? ¿Ah? Que nunca se les ve una sonrisa. Siempre andan fruncido el rostro, con problemas, pateando al perro por doquier. Nunca les ve el gozo del Señor en sus vidas. Y que a la verdad da hasta pena preguntarles y decir, hermano, ¿usted podría acompañarme a hacer una labor evangelística?
Porque no se puede ver ni siquiera en sus rostros, sí, ese empuje, ese deseo, esa determinación en Dios, esa fortaleza. Pero también, claro está al lado opuesto. Hay hermanos que el solo verlo da gusto. Y hasta uno los busca y dice, oiga, esa fe, esa cara donde se le refleja el ánimo de Cristo. Uno dice, con Él quiero ir, hermano. Yo he escuchado a hermanos que se pelean cuando quieren evangelizar. Hermanito, venga usted, le dice al otro. Porque sabe que el otro hermano es fogoso en el Señor. Siempre quiere hablar de la palabra, ¿verdad? Y uno los busca. Y uno mismo aumenta en su espíritu, sí, aumenta su fe. Mi amado hermano, David andaba con gente inútil. David caminó huyendo de Saúl, caminando con gente que no valía ni 2 reales. Pero Dios toma lo vil y lo menospreciado para hacer de eso vil y menospreciado algo precioso y sublime, siempre y cuando usted se lo permita. Eso sí, Dios hace de lo vil algo grande si a eso vil se deja moldear en las manos de Dios. ¿Qué tan dispuesto estás tú? Eso sí, dejarte moldear por el gran alfarero de tu vida o de la vida de los hombres. Porque si tú siempre vas a estar lamentándote en tu pesar, vas a vivir en el recuerdo de los males, vas a estar constantemente en la amargura, sí, tirando suspiros y sentimientos y derramando lágrimas por tus problemas, siempre serás ese cristiano, todo diríamos así, recogido, ese cristiano que no tiene aspiraciones, que solamente se lamenta y vive causando lástima. Mi amado hermano, que la gente no te sienta pena. La gente debe de sentir al verte, mi amado hermano, es querer ser como tú eres, un hijo, una hija de Dios. Mucha gente al ver a los creyentes dice, pero hermano, pero mírelo. Usted dice que sea cristiano, ¿para qué? Para ser como él. Todo derrotado. Todo con una cara de desgracia. Y cuando usted dice, ¿cómo está? Aquí, dicen el Señor. Mi querido hermano, la vida cristiana es verdad, es dura, es difícil, yo no digo otra cosa. Pero amado hermano, en Cristo andamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria también. La Biblia menciona, mi amado hermano, que estos 400 le dijeron en el versículo número 3, tenemos miedo. Verso 4, entonces David volvió a consultar ¿a quién? A Jehová. ¿Pero por quién ahora consulta a Jehová? Por los 400. Y Jehová le responde y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos ¿a quiénes? Y David dijo, perfecto, si con estos 400 llenos de amargura, llenos de aflicción y de carga y endeudados hasta lo sumo, Dios va a glorificarse, pues que se glorifique Dios con los que quiera glorificarse. Y se emprende ¿a quién? Sí, se emprende a una lucha. ¿Tras quiénes? Tras los filisteos que tenían ¿qué cosa sitiada? ¿A qué ciudad? A Keila. La Biblia dice que robaban de esa ciudad ¿qué cosa? De sus eras. Versículo número 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó con esos 400. Peleó contra los filisteos. Se llevó, qué botín de victoria. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. ¿Con cuántos? Con 400 afligidos. Pero que en las manos de Dios dejaron de ser afligidos. Y luego, posteriormente, porque lo vamos a ver en estudios posteriores, serán los valientes de David. Tomando obviamente Dios algo que no servía para que luego puedan servir. ¿Cuántos se sienten miserables a veces en su vida? Mi amado hermano, no te quedes como un miserable. No digo que en tu vida cristiana uno no pase prueba,
que uno a veces se sienta menos que un grano de arroz. Pero mi querido hermano, aún de ese pequeño grano, como lo dice la palabra, aún con un pequeñito grano de mostaza, Dios puede sí desarraigar una montaña y sembrarla en el mar también. Es verdad que a veces pareciera ser que nos identificamos con estos 400, pero recuerda, Dios puede glorificarse aún en tus penas y en tus dolores. El Señor puede revertir todo ese mal y puede glorificar su nombre, siempre y cuando estés dispuesto a ir a la batalla con Él. Si estos 400 hubieran dicho, David, es verdad, hay palabra de Dios, tú has consultado por medio del sacerdote Abiatar, él te ha dicho que hay que salir a la batalla, que hay que librar a Keila de sus opresores, pero anda tú solo, porque el miedo nos puede más. Si ellos se ponían en esa postura, mi amado hermano, estos hombres no hubiesen conocido la victoria. Para muchos de estos 400, esa batalla contra los filisteos le marcó la vida. Dejaron de ser los amargados, dejaron de ser los endeudados, dejaron de ser aquellos que estaban con así en su corazón derrotados y salieron victoriosos. Para muchos de ellos esa experiencia debe haber sido algo trascendental. Algunos por primera vez experimentaron una victoria. ¿Cuántos están cansados de estar solamente en derrota, en todo le va mal? Muchos dicen, yo soy bueno en los negocios, pero malo en el amor. Y otros dicen lo opuesto. Yo soy bueno en el amor, pero malo en los negocios también. Mi amado hermano, hay quienes son malos en todo. Hay quienes solamente experimentan en su vida desgracia tras desgracia, desafortuna tras desafortuna. Todo sale mal. Tú tratas de querer superarte y plum, sale algo y plum, te echa al piso. Mi amado hermano, muchos sí están acostumbrados a vivir así. Y Dios en esta noche te invita a pelear. Te invita a luchar. Te invita en tu triste condición a ir en rescate de otros. ¿A quién había que salvar? Si va el texto bíblico, a los de Keila. Parece una locura. Dirán muchos hermanos, pero yo estoy derrotado y usted me habla que en mi condición de derrotado, de sufrido, de adolorido, mi marido me ha dejado, he perdido mis bienes. Usted me está invitando en esta condición a entrar en la lucha. Usted debe de estar mal, pastor. Yo digo, sí, es verdad. Yo en mi mente y en mi lógica le digo, parece absurdo. Yo no lo contratara. Pero Dios sí. Porque para lo que en mi mente es locura, para Dios es lo más sensato que puede haber. Porque Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Dios llama lo que no es como que si es. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y si Dios quiere coger en tu amargura, en tu dolor, quiere cogerte a ti como instrumento de gloria, pues que lo haga y que se glorifique. Amén. Pero tienes que ir a Keila. Ojo, no te he dicho que Dios te va a usar si decides quedarte como estás. Dios va a hacer conocer su victoria si tú decides ir a la guerra. Si decides salir del bosque en el que estás ahí, hasta perdido. Muchos están perdidos en su propia condición de vida. Tienes que salir de esa situación. Sal de entre medio de las ramas, los árboles en las cuales está tu vida tan enredada. ¿Cuántos tienen una vida enredada y complicada? Que viven tan afanados, tan apretados, de alguna manera están ahorcados en sus propias agendas, que se ahogan y cuando se van a la cama se acuestan tan cansados que cuando despiertan aún todavía les sigue doliendo el cuerpo. Y les faltan días a la semana para poder sí alcanzarse con todo lo que tienen que hacer. Muchos están perdidos sí, y ahorcados en todo esto. Mi amado hermano, la Biblia es clara.
Dios les dio a conocer una preciosa victoria, pero ellos aún con su temor, su amargura y su endeudamiento decidieron ir a luchar juntamente ¿con quién? Con un hombre de fe. De ahí la importancia de saber con quién te rodeas. ¿Quién es el que está a tu lado en tu vida cristiana? Alguien que fomenta, sí, en este caso la fe en tu corazón, o alguien que te está, con sus propias palabras, ahogando, te está consumiendo. ¿Quién, mi amado hermano, puede llegar a impulsar en tu vida? De pronto, si no tienes a alguien, el Espíritu Santo lo puede hacer. Él nos ha prometido, mi amado hermano, por medio de Jesús, no dejarnos ni desampararnos. La Biblia dice que Él ha prometido que no nos habría de dejar huérfanos. Jesús nos ha prometido dar de su Espíritu, el cual estará con nosotros para siempre. Amén. La Biblia, mi amado hermano, nos enseña y nos dice en el versículo, número 5, que no solamente llegaron a ganar una gran victoria, sino que se llevaron sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David, ¿a quiénes? A los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, ese texto ya lo leímos, pero está complementado, huyó siguiendo a David hacia Keila, descendió con él efod en su mano. Ya sabe para qué. ¿Para qué lo hizo? Para poder consultar ¿a quién? A Dios. Verso 7, pero eso sí, toda victoria o toda lucha espiritual tiene sus trabas. Amén. Es que cuando tú comienzas a despertar de tu vida de adormecimiento espiritual, bien dice la palabra, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Te alumbrará Cristo. Cuando tú quieres despertar, estás bostezando y decir, ¡ay, qué sueño, qué cansado! Pero igual me tengo que levantar a preparar. ¿Cuántos se levantan así en las madrugadas? A atender a los muchachos. ¡Ay, qué pereza! No quisiera hacer nada, pero la responsabilidad, ¿qué te hace hacer? Te hace levantar. Enferma, dolorida, igual te hace coger el cuchillo, te hace coger la cebolla y picando 3 de la mañana mientras el marido está roncando. Flojo, ¿verdad? Y cuando alguien emprende en Dios y dice, hasta aquí me acompaña mi amargura, hasta aquí me acompaña mi dolor, hasta aquí me dan mis crisis y me levanto en el nombre de Jesús y voy a luchar, el enemigo también te está viendo. Y dice, de verdad, vamos a ver si puede. Y ahí es donde la palabra me enseña, como lo dice en Josué capítulo 1, verso 8, 9 en adelante, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el diablo comienza a moverse, y vaya que se mueve. Versículo número 7, ¿y qué sucedió? Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. ¿Y a qué había venido a Keila? A librarla, ¿verdad? Entonces dijo, ¿qué cosa? Dijo, Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. ¿Usted recuerda que Keila, qué cosa era? Una ciudad similar a ¿cuál? A Jericó. Ahora, ¿qué tal le irá a David luego de esta victoria? ¿Cómo el enemigo se le habrá de mover para, nuevamente apabullar a los que también que estaban con él? ¿Quiere enterarse? ¿Cuántos quieren enterarse? Venga el próximo viernes y lo sabrá en el nombre de Cristo Jesús. Si el Señor te habló, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Alabanza al Dios de gloria, porque solo Él se la merece. Oremos. Amado Dios, agradecido estamos por tu palabra, porque ella es la que implanta en mi ser la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mi Señor, mi Salvador Jesucristo, tú eres
aquel que nos asiste. Tú eres, oh Dios, quien dejando tu espíritu nos das la dirección para poder salir aún de nuestras crisis emocionales. Y nos enseñas a pelear, aún con nuestros temores en medio de nosotros. Pero, oh Dios, reconocemos que tenemos un adversario, el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Oh Dios, hoy tú me enseñas a no bajar la guardia. Hoy tú me enseñas, oh Dios, a estar atento, apercibido, para que mi vida y los que conmigo están podamos salir más que victoriosos en Cristo Jesús. Espíritu Santo, puedo llegar a estar aún caído, pero nunca derrotado. Mi Dios ha prometido pelear por mí, porque vosotros estaréis tranquilos, porque yo, Jehová, pelearé por vosotros.